y se oye de un año corto o largo, dependiendo de lo que sea, pero bueno, ya en su momento, cuando tengamos nuestra reunión, nuestra junta de negocios, ya ustedes estarán notificados cómo nos está yendo en ese tema, cómo vamos. Vamos bien, no vamos muy veloces, pero tampoco vamos tan lentos, ¿verdad? Gracias a Dios, pero con la ayuda del Señor iremos avanzando. Entonces quiero pedirle, por favor, pongamos atención. Le enviamos un mensajito, no precisamente desde ayer, para lo que se trata de que veamos el día de hoy, y tiene que ver con una serie. Acuérdese que lo que es el año pasado estuvimos viendo lo que es el tema de raíces, lo que es el tema doctrinal, ¿sí? Pero hoy vamos a abocarnos a un tema importante también. No sé si ya esté listo por ahí, voy a adelantarme un poquito. De todas maneras no veo porque el reflejo de la luz por allá no me deja ver. Esta serie se llama Caminando sobre las aguas. Usted sabe, y vamos a ver la referencia donde la vamos a encontrar. Se entiende que hablar de los evangelios y tener sus paralelismos en ellos, tener su entendimiento en ellos. Hay cosas en un evangelio que se mencionan también en otro, hay ocasiones que no se menciona o no se mencionan todos los detalles, pero que llevarle el día de hoy al tema de esta serie que se llama Caminando sobre las aguas. ¿Lo puede repetir el tema conmigo, si es tan amable? 1, 2, 3, Caminando sobre las aguas. Sí, gracias. Bueno, la siguiente cosa que le quiero llevar el día de hoy, pero el tema para esta ocasión, vimos un poquito para los que estuvimos en el culto de celebración, lo que es nada más introducción de esto, pero quiero que vaya conmigo y aparece más adelante lo que es el tema de hoy. ¿Cómo dice? Acerca de caminar sobre el agua. Sí, este es el tema que tiene que ver con el día de hoy. Y abordaba, mis hermanos, sobre lo siguiente. Cuando hablamos nosotros de caminar, hemos caminado en empedrado, de subida, de bajada, descalzos, con zapatos, con tenis, de distintas maneras. Pero ¿cuántas veces hemos caminado sobre el agua? Y no me refiero a un charco, usted sabe a qué me refiero, y hemos logrado que aun y cuando haya profundidad, nosotros estemos caminando sobre el agua. No digo en el agua, cuando se habla de sobre, es por encima de, pero tocando a. ¿Sí? ¿Está conmigo en eso? ¿Sí? ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿No? ¿Y por qué no? Es que no se puede. Susi dijo algo muy cierto. Es que humanamente no se puede. Bueno, vamos al tema. Busque, si es tan amable, Mateo. Vamos a leerlo, no va a aparecer en pantalla la lectura, solamente la cita. Mateo capítulo 14. Mateo 14, versículos del 22 al 33. Cuando usted lo tenga, indíqueme con un amén que ya lo tiene, y pues ahí podemos avanzar más. ¿Listos? ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo juntos, si le parece, estos versículos. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Me detengo tantito. Voy a esperar a que todos estemos sintonizados y que sea lectura al unísono, ¿sí? Es decir, todos leyendo. A partir del versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo:
verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Gracias a Dios por su palabra. ¿Cuánto nos hubiera gustado ser esos apóstoles ahí en la barca hundiéndose? Amén. A todos, sí, porque ¿quiénes estaban ahí en la barca? ¿Había pescadores, sí o no? ¿Les estaba costando trabajo el asunto, sí o no? ¿Por falta de destreza? ¿Por falta de barca? ¿Por qué estaban en aprietos? Porque había una tormenta, ¿verdad? Bueno, hay cosas a las que le quiero llevar. Quiero iniciar, hay por ahí el comentario de un expresidente americano, Theodore Roosevelt. Él fue el 20º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Él dijo: no es el crítico el que cuenta, no es el hombre que señala como el fuerte se derrumba, no es aquel que critica al que hizo algo, argumentando que hubiese podido hacer las cosas mejor. El crédito le pertenece al hombre que está peleando en la arena o en el coliseo, quien al final de la pelea dice: conoce el sabor del triunfo y conoce el sabor también, en el peor de los casos, conoce el sabor del fracaso, pero al menos se atrevió a hacer algo, al menos se atrevió a ser osado e hizo algo. De modo que el lugar de este luchador nunca será con aquellos que fueron tímidos, que fueron temerosos y que no conocieron ni la victoria ni la derrota. ¿Sí se entiende eso, hermanos? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Él hacía mención de que es muy valioso que aquel que, estando en esa situación de pelea, se lanzó, lo hizo, porque una de dos: o conoció y sufrió una derrota o tuvo una victoria. Eso comentaba esta persona. Y quiero llevarle a que escuche un testimonio. Esto no es una anécdota como tal, es un testimonio. Un pastor, y de esas veces en que cumple años el pastor, ¿verdad? Y el pastor le gusta que le celebre la esposa y que, pues ya saben, pura comida light ahorita, ¿verdad? Entonces, y que celebren y algo, pero la esposa de ese pastor le dijo: te quiero dar un regalo. Y se lo llevó a un globo aerostático. No sé si alguien se ha subido a una cosa de estas, ¿verdad? Ya cada quien sabe si ha subido o no. Bueno, y se lo subió ahí, le pagó el paseo por un globo aerostático. Iba el pastor con su esposa, iba otra pareja y iba la persona que era el piloto. Y ya saben, ¿no? Ya los estaba esperando y sube el globo ahí, y él contemplando el pastor su testimonio. Les metieron, dicen, una pequeña canastilla, comenzaron a elevarse. Era un día bonito, era un día claro, no había nubes, era algo fresco, algo excelente pues a la vista, ¿no? Para disfrutarse. Y luego si es regalado, ¿verdad? Pues más se disfrutaba. Bueno, y él veía a lo lejos, veía ver cañones escarpados, varias cosas así. Podía ver más a lo lejos el Océano Pacífico, y esa vista no está ni en la torre latinoamericana, ¿verdad? Entonces era algo bonito, pero él, a pesar de esa experiencia que él conceptúa, dijo, emocionante, inspiradora, majestuosa, porque si es un testimonio, resultó ser que no se les cayó el globo, ¿verdad? ¿Hasta ahí van conmigo? Bueno, el tema es que estaba por allá, una vista emocionante a todo dar, pero también de repente él experimentó algo que no sabía que iba a experimentar, y fue mucho miedo, ¿verdad? Porque la canastilla, uno piensa que la canastilla, pues aquí en la cintura, la altura de la cintura varía en unos individuos que en otros, ¿verdad? Pero la canastilla dice que le llegaba como por aquí, como para tantito arriba de la rodilla, unos 10 centímetros, póngale. O sea, no se sentía eso muy seguro, y dice que el pastor iba agarrado con todo ahí, hasta los nudillos se le pusieron blancos, ¿no? Pero dice también que la pareja que iba ahí a un lado, una de estas personas, se entiende que era el varón también, dice que él iba con más miedo que él. ¿Por qué? Porque no volteaba para nada, iba así como zombie, ¿verdad? Así petrificado y agarrado. Dice que pasaron por encima de muchos caballos, en un lugar donde había muchos caballos ahí, y dice que se mencionó del asunto, que se veían muy bonitos, y él nada más como que los veía así de lado, y sí están muy bien, ¿verdad? Y seguía con ese miedo, ¿no? Y bueno, al final de cuentas llega un momento en que el pastor dijo, bueno, hay que platicar con el piloto, ¿verdad? Porque estaban muy en su asunto, él con su esposa y la otra pareja, ellos ni hablaban, por obvias razones. Y luego él se pone a hablar con este muchacho y le preguntó, oye, ¿a qué te dedicas? Y él esperaba que le diera toda una experiencia de volar y todo eso. Y lo primero que él vio es que no era un
una persona adulta ya de 30, 40 años, era un chamaco. Eso es lo primero, era un joven. Y luego le preguntó entonces, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y le hizo preguntas referentes a cómo comenzó a pilotar o a dirigir esas cosas, y él le dio una respuesta que luego le puso así, viejo, pues es muy fácil. La verdad es que anteriormente me dedicaba a surfear, es decir, andaba sobre las olas, nada tenía que ver con globos, ¿verdad? Pero y él le platicó que él estaba ahora sí que en una noche de copas. Van a empezar, no fue una noche loca, fue una noche de borracho, y se fue en su camioneta, iba con su hermano, se estampó, chocó y se afectó su hermano. Quedó herido, muy mal herido su hermano. El asunto es, gracias, el asunto es que ya después de eso, añadió, él comenzó a pilotar globos aerostáticos. Él le llamó la atención ese tema, pero no es que haya tenido una experiencia previa. Y todavía para rematar le dijo, si llegamos a descender en picada cuando bajemos, por cierto, no se sorprendan, nunca he volado este globo en particular y no estoy muy seguro de cómo va a resultar esto. Muy simple, ¿sí? Bueno, la esposa del pastor escuchó todo esto, escuchó al marido, y se acerca a su esposo y le dice, ¿quieres decir que estamos volando a 350 metros de altura con un surfista desempleado que comenzó a volar globos porque tomó copas de más, que hirió a su hermano, chocó la camioneta, hirió a su hermano, nunca ha estado en este globo y no sabe cómo bajarlo? La pregunta de los pasajeros ya no fue, oye, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? La pregunta era, ¿cómo vamos a hacerle? ¿Cómo vamos a bajar? Porque sí iban a bajar, eso estaba claro, ¿verdad? La pregunta era cómo iban a bajar. Bueno, el asunto es, ¿podían confiar en el piloto? No, pero es que se entiende que mínimo ya había volado una vez antes, de menos, ¿verdad? ¿Se podía confiar en el piloto? Si hablásemos de las cosas que estaban a su favor para confiar en él y las cosas que no estaban a su favor para confiar en él, ¿qué había más? A no favor. Había más cosas como para no confiar en él. Yo quiero hablarle de lo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos tenemos una vida, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pues ¿qué no ve, pastor? ¿Qué no me ve con estos hermosos ojos? Tenemos una vida, recorremos ustedes y yo un viaje. Todos los días recorremos un viaje en el cual vamos avanzando, nos tropezamos, nos levantamos, nos hacen enojar, nos hacen estar contentos, nos pasan muchas cosas en lo que estamos viviendo. Y a veces estamos en las alturas, ¿verdad? No nos damos cuenta de muchas cosas y estamos disfrutando y todo lo demás, pero también de repente vemos los problemas y nos empieza la ansia, la preocupación, nos comienza a dar ¿qué decían? Está correcto decir el vaguido, ¿verdad? Nos da el nervio, yo no sé qué nos pasa, pero algo nos pasa. Y el detalle es ¿qué pasa con aquel que sabe que el piloto? ¿Qué hubiera pasado con este pastor, con su esposa y estas personas si se hubieran encontrado con una persona ya mayor, de canas, y que les hubiera dicho, llevo como 500 vuelos? ¿Cómo se hubieran ellos sentido? Más confiados, más seguros. Nuestra vida, hermanos, nuestra vida, muchas veces subimos y estamos por ahí haciendo tantas cosas y se nos olvida el piloto que lleva ese globo. Se nos olvida, nos distraemos porque estamos tan enfrascados en ese elevarnos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que ese piloto sabe lo que está haciendo, sabe por dónde nos conduce. Bien vaciado lo digo ahorita, ¿verdad? Habrá ocasiones que él se le da la gana llevar su globo en picada y sabe lo que hace, y yo iré agarrado con todo, hermanos. Y hay ocasiones que nos lleva y nos permite ver cosas hermosas. No sé si se acuerdan de esa película que se llama La vida es bella, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Si les pusiera a narrar, yo creo que me lo narrarían mejor que algunos versículos de la Biblia. Mejor no les voy a preguntar mucho, pero ese testimonio no da cuentas de que fue bello eso que les pasó, pero da testimonio de una persona que procuró por todos los medios que las cosas fueran bellas a pesar de lo que fuera, ¿verdad? Y a mí eso, aunque no son versículos bíblicos, me da referencia a que en este caso fue una persona que decidió que las cosas estuvieran bien, costara lo que costara, y le costó la vida, ¿verdad?
Y bueno, voy a esta parte, al inicio, para que usted lo considere conmigo. Los que caminan sobre el agua reconocen la presencia de Dios. Dios está en nuestro corazón, amén. ¿Sí? Pero es que yo no he caminado sobre el agua, y ese es un asunto literal, ok, yo lo sé literal. Yo le estoy hablando ahorita en este momento, si usted y yo leímos esto, Pedro y sus compañeros, sus discípulos, los discípulos más bien, se metieron obedientemente en una barca, porque Jesús les dijo, ¿saben qué? Súbanse, vayan, crucen el mar, los voy a ver del otro lado. Ellos no les dio especificaciones de cómo iba a ser. Cuando usted y yo vemos ese mar de Galilea, no es una lagunita pequeña. Es bastante cantidad de agua, y no estamos hablando de una corta distancia como tal en el mar de Galilea. El tema es que ellos fueron obedientes a Jesús. La intención era cruzar el mar de Galilea, y vieron que Jesús también quería estar solo. Ahora, ¿ellos fueron obedientes, sí o no? Sí. Ahora, ¿la obediencia es garantía de que evitemos la adversidad? Pregunta, ¿no? Eso yo lo sabemos en conocimiento, pero cuando nos pasa la adversidad, sí o no, pero Señor, si yo he sido esto, ¿sí o no? Así somos. Pero Señor, si yo no te he fallado, ¿por qué me mandas esto? La obediencia no es garantía de que no vaya a haber adversidad. A mí me queda claro que la adversidad llega por los planes de Dios en los cuales Él quiere enseñarme algo. ¿Y los discípulos aprendieron algo esa ocasión? ¿Amén? ¿Sí aprendieron o no aprendieron? ¿Y todos aprendieron igual? ¿No? ¿Quién aprendió más? Pedro, porque se aventó y no se fijó. Vamos a ver, ¿sí? El miércoles hice un comentario para los que pudieron estar en el culto de celebración, que algunos no pudieron estar, porque ninguno de los que vino no pudo estar, ¿verdad? Bueno, Jesús quería tiempo a solas. Por eso les pidió, acuérdense lo que pasó un tiempo antes, ese mismo día. Había Él tenido misericordia porque las multitudes se agolpaban, le buscaron, se acercaron, hubo sanidades, luego hubo provisión y alimentación de ¿cuántas personas? ¿Se acuerda? 5,000 personas, sin hablar de mujeres y niños. Alguien ha dicho que eran más de 10,000. El tema es que alimentó a todos, estaban todos muy contentos, y ya que se fueran a su casa. Y luego, ¿qué hizo Jesús? Él quería estar a solas para orar con el Padre. Por eso le dijo a sus discípulos, ya díganles, ya hubo palabra, ya hubo sanidad, ya hubo alimentos, ya díganles que se vayan. Quería también que la multitud se dispersara en ese tiempo, porque muchos de ellos ya tenían en la mira a Jesús para ser su líder de carácter político. Y para ellos su Mesías no era una persona que les hablara de amor, que les hablara de posicionarse políticamente y defenderse de aquellos que les tenían bajo presión, ¿sí? Entonces Él, al despachar a la multitud, lo primero, quería ya tener tiempo con el Padre. Segundo, quería evitar una efervescencia de carácter político, ¿sí? Un escándalo mesiánico, conceptúan algunos comentaristas. Y Él dijo, y aparte Él consideró que era importante alejar a los discípulos también de una multitud que estaba muy emocionada, hermanos. Imagínense, yo se los pongo de esta manera, no había comida y les dicen siéntense. Y estamos hablando de 10,000 personas, pónganle promedio. Y empiezan a ver cómo empiezan a sacar alimento, y la gente no estaba ciega, hermanos. La gente se dio cuenta de lo que pasó ahí, no nada más los discípulos. La gente se dio cuenta de que eso fue un milagro. ¿Y qué pasa con los milagros? ¿Qué generan en la gente? Emoción. Pero ¿qué generan esos milagros? Y ven a la persona que tuvo que ver con esos milagros. Este es diferente, este tiene algo especial. Y luego que empezaron a oír que era el Mesías prometido, ¿qué creen que iba a pasar? Hermanos, ellos estaban en el corazón, dicen los que dicen que saben, que el pueblo estaba en la postura ya de tomarlo, no era por su voluntad. Le iban a poner como su rey, ahora sí que se le iban a llevar a rastras casi, pero ese era su pensamiento, pero Él va a ser el rey, es nuestro Mesías. Y Él, para evitar todo eso, porque Él sabía estas cosas, los despachó, los retiró, porque aún y cansados y todos ellos estaban emocionados. Entonces esto pasó y los discípulos, se suben a la barca y adelante. Vaya Mateo 14:24, por favor, ahí lo tiene. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada. Cuando nosotros vemos las transliteraciones, es decir, las otras palabras que tienen que ver con azotar es zarandear. ¿Y qué es zarandear? Cuando las mamás agarran al hijo que no quiere entender, ¿verdad? Y lo agarran de sonaja, ¿verdad? Ya entiende, por favor, ¿verdad? Bueno, ustedes no hacen eso con sus hijos, ¿sí? Y dice que la barca fue zarandeada.
por las olas, porque el viento era contrario. Cuando nosotros vemos acerca del mar de Galilea tiene esa característica, bueno, que hay vientos fuertes ahí. Ese zarandeo, hermanos, de la barca, dice la palabra, fue violento. Incluso los discípulos que sabían, varios de ellos sabían nadar, sabían cómo usar esa barca, cómo pescar, eran pescadores. Lo único que podían hacer era mantener la barca a flote. Y si usted se fija y leemos con atención, no fue 1 hora la que estuvieron batallando los discípulos en la barca, hermano. No fueron 2 horas, no te especifica cuántos, pero el tema es que fue bastante tiempo y los discípulos intentando, ya no era tanto ver si llegaban a la otra orilla, el tema es que intentaban que no se hundieran, ¿sí? Su preocupación, fíjense hermanos, incluso su preocupación a las 3 de la mañana ya no consistía tanto en llegar a esa orilla, sino en lograr mantenerse. ¿Se acuerda usted, según lo que dice la palabra, en qué momento tuvieron esa visión de ese fantasma para ellos? Dice que fue en la 4ª vigilia de la noche. La 4ª vigilia es entre 3 y 6 de la mañana. Entonces imagínense, no hay de que están ahí naufragando, pero están viendo qué está pasando. Estaban a oscuras, hermano, no había alumbrado y ellos a tientas viendo qué podían hacer, y luego de repente se sale una silueta ahí y ven a algo que ahí aparece y ellos no saben de lo que se trata, no había iluminación, y luego a esa hora, después de estar batallando tanto, fíjese, en medio de la tormenta, alguien, como siempre, hay alguien que primero capta algo antes que los demás y le avisa a los demás. Era algo sobrenatural, con forma humana, se movía sobre el agua, se acercaba a ellos, y entonces los discípulos reaccionaron, y dice el versículo 26, léalo conmigo, y dice, ¿y los discípulos qué dice? Se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cómo habrá sido eso de que se turbaron? Cuando yo me voy a ver qué es eso de que se turbaron, del griego tarazo, quiere decir se sobrecogieron con un sentimiento intenso de terror. En pocas palabras, les dio miedo a la N potencia, les dio mucho miedo, y luego súmele, dieron voces de miedo, del griego craso, dijeron, clamaron a gritos. Y el miércoles hablábamos y le comentaba, ¿cómo sería eso de clamar a gritos? Porque estoy con un sentimiento intenso de terror. ¿Qué miedo tengo? ¿Cómo habrá sido eso? ¿A alguien se le ha caído algún familiar? ¿Has tenido impresión fuerte que has gritado? ¿Te has espantado? Imagínate a 12 personas ahí en esa barca, espantados y gritando como locos porque como les decía a mis hermanos, no nada más era ya la tormenta, no nada más era eso que se estaban hundiendo, sino que de repente para acabar a las 3 y minutos de la mañana, entre 3 y 4 de la mañana, se les aparece ellos y ellos gritando. ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotros? ¿Sí? En esas circunstancias. Bueno, ahora quiero pedirle su atención a que me escuchen esto. Usted y yo pasamos por tormentas, ¿sí o no? Pasamos por cosas. Puede ser que hoy saliendo nos venga una tormenta, hermanos. No la pedimos, pero los discípulos pidieron ser zarandeados, ¿no? ¿Lo esperaban? No. ¿Les dijeron que iba a aparecer Jesús después? Jamás. ¿No lo supieron? ¿Sí? El tema es que fueron zarandeados por las olas, tuvieron sacudidas, tuvieron temor, tuvieron terror, no reconocieron la presencia de Jesús que estaba acercándose, que estaba cerca a ellos. ¿Qué pretendía hacer ese Jesús a las 3 de la mañana y minutos con esa teofanía? ¿Qué se le llama teofanía? Es una manifestación divina hacia los hombres. ¿Qué pretendía Jesús con ello? Porque la pregunta siguiente sería, cuando Jesús les dice, súbanse a la barca, espérenme allá, yo los alcanzo. ¿Jesús sabía que iba a haber la tormenta? ¿Jesús sabía que tenía que darse tiempo para orar? ¿Sí? Dice la Biblia, si leemos bien, dice que había tiempo que Jesús estaba orando y los discípulos ya estaban en la tormenta. Era un asunto simultáneo. Jesús estaba orando, estaba hablando con el Padre, y aquellos pobres ahí batallando con la tormenta. Se baja Jesús, se acerca a ellos, ¿sí? Esta teofanía, esta aparición divina hacia los discípulos fue algo importante, en lo cual el Señor les quiso enseñar algo. El piloto no estaba en la barca con ellos. ¿Cómo se hubieran sentido ellos si hubiera estado ahí Jesús? Él va a hacer algo. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero después atrajo su atención y no dejó dudas de algo importante. Él, a ver si le catamos, era extraordinario. Corríjanme, es extraordinario.
es extraordinario. Mateo 14, 27. ¿Sí? Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Si usted lee estos versículos de Mateo 14, más de una ocasión se dice la palabra enseguida. Y la razón es que ameritaba que fuese algo rápido. Cuando Él les dice tengan ánimo, les está diciendo tengan confianza, del griego de sarceo, tengan confianza, tengan fe, crean lo que yo voy a hacer. Pero luego les dice, les habló diciendo tengan ánimo, tengan confianza, dice yo soy. Cuando yo me voy a ver el yo soy en ese versículo, no está hablando, fíjense hermanos, no está hablando en el griego de hayá, que quiere decir yo soy el que soy el que existo, como se le presentó a Moisés. Y a mí me llama la atención por qué lo manejó de esa manera. Y yo le voy a explicar a lo que mi corto entendimiento aquí está, ¿verdad? No se presentó como el yo soy, Dios Todopoderoso, y se los decía porque ellos ya lo estaban viendo. Cuando dice ahí yo soy, está hablando con el término griego ego eimi, que quiere decir mi ser, mi persona, como ser humano. Yo soy ese Jesús con el cual ustedes están familiarizados. Fíjense cómo es el Señor, hermanos. Está diciendo el Señor ahí, cuando les dice no tengan miedo, yo soy, está hablando de ese Jesús que ellos conocen y que les da confianza, su persona, su amistad. Porque también están viendo ese yo soy poderoso, el gran yo soy, que es nuestro Dios, y lo estaban viendo en ese momento por el caminar sobre el agua. ¿Sí? Me llama la atención eso. Y luego les dice no tengan miedo del fobeo, es decir, no tiemblen, porque estaban su temor, hermanos. No sé, aquellos que nos ha tocado estar en algún accidente, alguna ocasión se me atravesó alguien, yo traía una combi, se me atravesó, se bajó y por más que frené le dio un esquinazo y ahí quedó y cayó. Un muchacho estaba jugando con una chamaca, se baja, paso y le doy un esquinazo y todo eso. Y hay gente que le pega, atropellan a la gente, unos se regresan para que no haya más compromisos y terminan de hacer un daño. Hay gente que se echa a correr. Yo me detuve, le dije ¿estás bien? ¿No te pasó nada? No me pasó nada. Bueno, ya me fui, pero iba yo y en el trayecto promedio más o menos 1 kilómetro, kilómetro y medio, empecé así, hermanos, a temblar y sentía que me temblaban más los cachetes que las manos, pero temblaba. Hermanos, y no me podía contener por la impresión, y yo no me di cuenta, porque es una reacción del cuerpo. Dicen aquellos que la tembladera de ellos era mayúscula, estaban temblando de miedo, pero no falta, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos Pedros hay aquí? Amén, hermano, porque yo soy muy osado, soy valiente. Bueno, los que caminan sobre el agua disciernen entre la fe y la necedad. Hay manera de ubicar cuando estamos en fe y cuando estamos en necedad. Yo voy a hacer algo porque creo que es de esa manera, tengo mucha fe, pero es que resulta ser que Dios no quiere que hagas eso. Y aunque tengas toda la fe, no va a resultar como tú quieres, porque no va a ser de acuerdo a lo que el Señor quiere, salvo que sea un asunto permisivo. Es decir, a pesar de que Dios no quisiera eso, tanta es mi obsesión, tanta es mi obstinación, que va a ser de esa manera, y Dios en su misericordia permite que yo avance en eso que no era precisamente su voluntad. Son polos opuestos, el tema de la fe en el cual el Señor está avalando, y el otro tema es la necedad que muchas veces el ser humano. ¿Y por qué digo el ser humano? Todas las personas, pero aquí me voy un poquito más, el cristiano se empecina en algo y aparentemente pudiese verse bien, pero luego no lo es. ¿Por qué Pedro, siendo un hombre impulsivo, siendo una persona que ustedes y yo hemos leído sobre él, Pedro tenía el mismo carácter que Juan? ¿Saben quién hubiera sido Juan ahorita? ¿Quién hubiera sido Juan? Bueno, sin ser político, aquel que dice abrazos, no balazos. Juan era diferente en su carácter, Pedro no era así. ¿Quién sacaba luego, quién decía, yo no te voy a negar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Era Pedrito. Bueno, Pedro siendo un hombre impulsivo. ¿Qué es ser impulsivo? Una persona que actúa sin reflexión, que actúa sin cautela, ¿sí? No simplemente se acercó al agua para acercarse a Jesús. Fíjese, hermano, a esto tenemos que aterrizarlo, porque no es que demerite lo que se ha dicho, pero tuvo su razón de lo que hizo Pedro cuando vio a Jesús
que se acercaba y que ya vieron que era Jesús, ¿sí? Mateo 14:28. 14:28. ¿Ya está conmigo? Entonces le respondió Pedro y le dijo, ¿qué le dijo? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bueno, la pregunta esta que se hizo, Pedro quería estar seguro, ¿sí o no? Pero ¿por qué en otras ocasiones ni preguntaba y nada más hacían las cosas? ¿Se acuerda cuando aprendieron a Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Señor, ¿me das permiso? Yo sé que eres tú, pero dame permiso para usar la espada. ¿No? Porque ahí sí la sacó. Porque esta ocasión él preguntó. Alguien ha dicho por ahí, es que iba la vida de por medio, porque si nada más era para bajar una vez y no había garantía de que lo pudieran agarrar y volver a subir a la barca, ¿no? Él quiso estar seguro. En medio de esa audacia Pedro preguntó, ¿sí? ¿Pedro tuvo fe, sí o no? Bueno, si hay mucha discrepancia lo podemos tratar como a las 5 de la tarde con un buen café, porque iría para largo, ¿sí? Pero el tema es este, hermanos, ahí les voy. De que tuvo fe, tuvo fe. De que tuvo más fe que los otros 11 discípulos, tuvo más fe que los otros discípulos. Entonces esa fe está conceptuada por los comentaristas como una fe notable, ¿sí? No lo conceptúa como una grande fe, pero dice que fue una fe notable, ¿sí? Pedro sabía que Jesús, al dar una instrucción, esa instrucción de llamarle hacia él podía permitir que todo fuera posible. ¿Había fe entonces o no? Sí, bueno, él no tenía dudas de Jesús, no tenía dudas de su poder, quería cerciorarse de que fuera él y no fuera un fantasma, ¿no? Dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, pues ve, ¿no? Aquí hay una enseñanza para Pedro. Esta enseñanza es importante, fue una enseñanza de discipulado radical. ¿Qué fue esto? Una enseñanza de discipulado radical. No todos la entendieron, no todos se lanzaron, Pedro sí se aventó. Hemos siempre considerado a Pedro como impulsivo, como arrebatado, como mis chicharrones truenan y los demás, no sé si ya vieron, pero yo ya voy avanzando en lo que estoy haciendo. Actuaba, luego reflexionaba, no era cauteloso, etcétera. Pedro, por una razón muy importante, escúcheme esto, Pedro por una razón muy importante, antes de tomar el riesgo, fue obediente y se propuso discernir, escúcheme esto, entre un llamado auténtico de Dios y lo que pudo haber sido simplemente un necio impulso suyo. Y hemos pensado que siempre se aventó así, esta ocasión no, por una razón, iba la vida de por medio. Iba la vida de por medio. Y quería cerciorarse, bueno, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro habló de esta manera porque estaba entonces esa vida de por medio, y usted y yo somos cristianos, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, somos cristianos. El cristiano tiene la bendición y tiene la obligación delante de su Señor para la toma de decisiones pedir claridad. Tenemos la obligación de pedir claridad, porque el precio de no pedir claridad son burradas. Son errores. Habrá ocasiones que el Señor en su misericordia permite que decidamos bien, gloria a Dios. Habrá ocasiones que vamos a decidir mal si no pedimos claridad. Alguien ha dicho alguna ocasión es confirmar. Yo veo que está todo bien, Señor, tú confírmame lo que va a pasar, lo que va a suceder. El precio de no pedir confirmación es dolor muchas veces, hermanos. Y en eso llevamos de calle a nuestra gente que amamos, llevamos de calle a cosas que iban a convertirse en bendiciones por no considerar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiero llevarle a uno más. Los que caminan sobre el agua salen de la barca. Y yo quiero decirle, hermanos, que la gran mayoría de los cristianos, toda su vida va a ser sobre la barca. Y no podría yo decir a eso un amén como tal. Toda su vida van a decidir quedarse sobre la barca. Mateo 14:29 dice, y él dijo, ¿quién dijo eso? Jesús. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Hasta ahí va conmigo? Aquí lo vemos tranquilo, lo vemos relajado. Sé tú Pedro, voy a ser yo Pedro. Ya vi a Jesús, oye, si eres tú, yo quiero acercarme a ti, quiero estar ahí junto a ti. ¿Qué le interesaba a Pedro? ¿Caminar sobre el agua
o le interesaba estar cerca de Jesús? Si él le hubiera interesado caminar sobre el agua como su prioridad, nada más daba el primer paso y vas para abajo. Esto hay que entenderlo, hermano. Su intención de Pedro al hacer esta pregunta es que quería acercarse a Jesús. Ya la afinidad, ya la entrega, ya el deseo de estar con él era fuerte, por eso la fe tuvo que ver. Ahora, la fe que Pedro tuvo es la que hizo que no se hundiera al bajar de la barca. Ahí les va, repito, la fe que Pedro tuvo fue la que hizo que él no se hundiera. Tuvo que ver, pero no es la que le sostuvo. ¿Qué le sostuvo? El poder de Dios, la decisión de Dios. ¿Qué hubiera sucedido si él no daba nada? ¿Qué hubiera sucedido si nos dice la Biblia que vio las olas, vio la tormenta, le dio miedo y vas para abajo? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera dudado? Se acerca con Jesús hasta donde él estaba. Si no hubiera tenido miedo, se hubieran echado en la plática. ¿Y ustedes qué esperan? ¿Hubiera pasado eso, sí o no? ¿Por qué el Señor permitió todo esto? ¿Por qué permitió que hubiera la duda en Pedro? Porque tenía que dejarnos a nosotros escrito esto, para que entendiéramos, hermanos. Para que entendiéramos esto que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con salirse de ese lugar, que es esa barca donde tenemos conocimiento, donde tenemos seguridad, donde tenemos tantas cosas. Y fíjese, algo impensable, fíjese, pone un pie fuera de la barca, ¿sí? Se aferra a la orilla con sus dos manos. No hay un asunto vivencial, documental, una película de ese tiempo, pero es así. Se agarraba, saca un pie, se agarra, saca el otro pie, fíjese, con sus manos en la barca, y llega un momento, escúcheme esto, se suelta. Y lo quiero decir de esta manera, se suelta. Y le quiero dar énfasis en esto, se suelta. Pedro se suelta de lo que le podía sostener y dar vida. Y esa parte el cristiano tiene que entenderla, yo la tengo que entender, hermano. Necesitamos soltarnos de aquello que es nuestra barca, de aquello que nos genera seguridad, de aquello en lo cual hemos estado acostumbrados por años en la vida cristiana. Y que eso que es nuestra costumbre, ahorita está siendo nuestro lastre. Y no me refiero a una vida cristiana, no me refiero a un buen testimonio, no me refiero a la asistencia a la iglesia, sino que el Señor todavía de lo que era la vivencia de los discípulos, su experiencia de estar con Él, de ver los milagros, todavía Él esperaba más. Y todavía a la fecha el Señor sigue esperando más de nosotros, de lo que nosotros hemos podido hacer. Y dijera yo, hemos querido hacer. Todavía el Señor está esperando todavía más de nosotros. Se soltó. Y a mí me queda claro lo siguiente, hermano. Los que caminan sobre el agua inevitablemente se tienen que soltar de la barca. Fíjese, el Señor del universo me invita a mí, le invita a usted a algo que en lo personal yo lo conceptúo así, es la aventura de nuestra vida. Porque aquí tenemos distintas vivencias cristianas, llevamos distinto tiempo conociendo al Señor, llevamos distintas formas de practicar, vamos a llamarlo de esa manera, la vida cristiana. Lo llevamos de distintas maneras. Unos son más comprometidos que otros, otros ponen más pretextos que otros, algunos son más voluntariosos, unos son más dados a dar físicamente, ofrendar, y otros más evangelizar. Esto es muy diferente. Pero sí hay algo inevitable, es que todos estamos en una barca. Esa seguridad, ahí yo me desenvuelvo, estoy bien, estoy acostumbrado, pero llega el momento en que el Señor me dice, oye, bájate a esto que está tempestuoso. Vete a esto que está tempestuoso, que están las olas altas, que tú ves que no es seguro. Pero la pregunta aquí es, ¿dónde estaba Jesús? En ese momento, ¿estaba en la barca? La respuesta es no. Estaba fuera de la barca, ¿sí? Si no salgo de la barca, escúchame esto, entonces jamás podré caminar sobre el agua. Y me tocará ver ocasionalmente a alguno que lo haga, hermano. Pero ¿tú qué crees que Dios quiere que haga su iglesia? No nada más un hermano, dos hermanos, un pastor o alguien que ora mucho, no lo sé. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué les hubieran dicho los discípulos? Oigan, imagínense, vamos a medirlo de esta manera. ¿Qué hubiera pasado si el Señor les hubiera a los discípulos, les hubiera dicho, ¿saben qué? Los espero en la otra orilla. Bueno, ahí está la barca. No, váyanse caminando. Es que está muy lejos porque hay que ir a darle toda la vuelta. Que Jesús les hubiera dicho, caminen sobre el agua. ¿Qué le hubieran dicho a los discípulos?
¿Qué te pasa, Jesús? ¿Cuándo se ha visto eso? Ahí le voy. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo alguien ha hecho eso? Nadie lo puede hacer. Y póngale, hermano, y a llenar cuadernos, llenar hojas de miles de argumentos con los cuales el hombre dice: no se puede, no hay manera, no podemos. Y Jesús, al pedirlo, Jesús, ¿sería algo descabellado? No. Para nosotros ahí el entendimiento está así, pero porque ya sabemos que hubo alguien que sí lo hizo. Pero si hubiéramos estado con Jesús y nos hubiera dicho eso, ¿cómo hubiéramos nosotros reaccionado, hermanos? No, yo me zafo, como dicen los chavos. A ver quién va. Prefiero darle la vuelta, aunque me tarde 2 días, pero le doy la vuelta. ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es mi barca? Cualquier cosa que a ti y a mí nos represente seguridad, que ha suplido la necesidad o que ha suplido incluso la fe en mi Señor, aquella barca que para ti puede ser o para mí puede ser algo que me genera firmeza. ¿Qué es esa barca? Cualquier cosa en la que yo he sido tentado y he cedido y he confiado en eso. ¿Qué es mi barca? Cualquier cosa que me aleja de esa gran aventura en la cual yo tenga ese discipulado extremo. ¿Qué es la barca? Cualquier cosa en la cual yo me vea y me sienta, hermano, tan cómodo, pero tan cómodo que no vea la necesidad de abandonarla. ¿Como para qué? Es mejor aquí, medio zarandeado, pero aquí siento el piso, aquí me siento seguro. Y me evita ese tipo de cosas unirme al Señor. Hay un coro o es un himno, no sé si usted lo ha escuchado, cuando hablo de himnos viejos y nadie se lo sabe, así me siento viejo, pero dice: en las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y sombras del temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Hay una que no aparece ahí. Mi dulce Salvador, si mi hermoso amigo y Dios, me libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Y entre el coro: es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y sombras del temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. ¿Qué cree, hermano? Ese himno no lo tenía Pedro. ¿Pero qué cree? Tenía aquel por el cual se hizo ese himno. Amén. Entonces, para mí, hermanos, en lo personal, ¿yo qué le puedo decir? Tenemos el día de hoy que preguntarnos usted y yo: ¿cuál es mi barca? ¿Qué es aquello en lo que me aferro más? Y a veces mi barca podrá ser mi familia. Yo no me refiero a que la abandones, pero es que mi prioridad es mi familia y ya el Señor es después. Ahí hay que cambiar. Es que mi barca es la seguridad de mi trabajo. Y no le vaya yo a pedir permiso al patrón para un retiro espiritual, porque capaz que me corre. Es que mi seguridad, pues, es mi casa. Me ha costado tanto trabajo. Y si el Señor te dijera: oye, quiero que te vayas a servir a la sierra y dejes esto, le pedirías 200 señales, ¿verdad? Para que te confirme que sí. Pero algo aquí que quiero dejarle en su corazón, hermano: siempre cuando se trata de salirse de esa barca, va a doler. Va a haber temor, va a haber miedo, inseguridad, muchas cosas. Pero ¿quién le dijo a Pedro: ven? A aquel que ha tenido que haber para que esas cosas las tengas y las hayas disfrutado. Pero en el momento que Dios dice ven, ¿qué hay que hacer? Hay que ir.
¿no? Un contratista llamado David estuvo trabajando por 35 años, ya estamos hablando que tenía 60 años y ya él se dio cuenta que tuvo una vida pues productiva en su negocio, en lo que estaba haciendo, pero había un detalle: Dios le había llamado ya hace mucho tiempo al ministerio en la iglesia, tenía ya tiempo que le había llamado. Él había callado su conciencia y ese sentir ofrendando. Era un ofrendador, diezmador, alegre, y lo hacía con entusiasmo, pero era una manera de callar su conciencia de algo que el Señor ya le había dicho que tenía que hacer y no lo hizo. Y así estuvo por mucho tiempo, pero era algo que le llaman algunos mentalmente flagelante. Estaba aquí constantemente. Si era un llamado del Señor al cual no había atendido, ¿qué creen que hace el Señor cuando llama a una persona y que como que le da vueltas? ¿Se acuerdan qué le pasó a Moisés? ¿Sí? ¿Cuántas veces le dijo Dios a Moisés: oye, hay que sacar a mi pueblo? ¿Nada más una? ¿Qué necesidad tenía Dios de ser insistente con Moisés? Simplemente agarraba, ya, no quisiste, bueno, el que sigue, a ver, Aarón, ándale. ¿Por qué insistió el Señor? A veces son de las cosas que yo no tengo respuesta. ¿Por qué insiste el Señor a los seres humanos de hacer las cosas? Podrían agarrar otro y éntrale, ¿no? En el caso de esta persona que les comento, él estaba, no nada más era el tema de saber que Dios le había llamado a eso, sino que iba pasando el tiempo, él se estaba haciendo ya mayor, ya no iba a tener fuerzas, ya no iba a tener toda la enjundia necesaria para esto, y tenía el temor de que llegase el momento en que fuese demasiado tarde. Y el Señor le estaba pidiendo hacer algo en lo cual tenía que dejar su área de confort, su área de seguridad, su área de solvencia, su área de como ustedes quieran llamarle, para estar en esto. Otro ejemplo, una persona llamada Katy, no es la Katy de aquí de la iglesia, una persona llamada Katy estaba involucrada en una relación, ya llevaba más de 2 años en esa relación, y ella tenía una preocupación. La preocupación era que ese hombre con el cual ella estaba, no había reciprocidad, es decir, esa persona no correspondía como ella correspondía, casi que le estaba limosneando amor como ella lo percibía, ¿no? Él no tomaba la iniciativa, no le expresaba afecto, nada de eso pasaba, evitaba hablar del futuro con él, tal pareciera que era una relación unilateral, ¿no? No hablaban de eso, y ella quería descubrir los verdaderos sentimientos de esta persona y estaba frustrada, estaba mal. Ella tenía mucho miedo de dejarlo. Ella creía que no podía manejar la situación si decidía dejarlo, decidía perderlo. Y esa barca de ella se tambaleaba mucho porque tenía demasiado miedo de alejarse y de dejarlo. Y como es un lema personal, ni la amistad ni el amor se limosnean. Era cosa de que sucediera o no sucediera. Y hay otro ejemplo, una persona llamada Bernardo. Él era un secreto. Él era adicto a la pornografía. Era una adicción que para él era leve, pero no lo era como tal. Ya sea por su trabajo, otras cosas, pero él veía pornografía. Los medios, ustedes saben, que están muy ya a la mano para estas cosas, y él buscaba espacios privados donde buscar esa necesidad para él. Esto no lo sabía su familia, no lo sabía su esposa, no lo sabían sus hijos, ¿sí? Pero él tenía algo en su corazón como persona, como llamándose un cristiano, de admitirlo, de reconocerlo, ¿no? Tenía miedo de pedir ayuda. El secreto, escúcheme esto, el secreto le estaba matando. Alguien dice, ¿por qué? Porque sabía que no nada más era ofender a su Señor, sino porque era algo que tenía que conservar escondido. Aparentemente nadie se daba cuenta, pero él no había decidido de bajarse de eso que le generaba un placer humano muy, muy de él, egoísta, ¿sí? Para entonces bajarse a los pies de su Señor y humillarse. Tal vez para algunos de nosotros el tema de esa barca sea como el joven rico. ¿Se acuerda del joven rico? ¿Qué le faltaba al joven rico? Le faltaba guardar su testimonio, le faltaba respetar a sus padres, le faltaba cumplir con estas cosas. No le faltaba. ¿Qué le faltaba solamente? Oye, renuncia a tu cuenta bancaria. No le dijo, agarra, fíjese hermanos, a mí me llama esto la atención de cómo lo manejó Jesús. No le dijo, deja una parte y guarda una parte para que vivas. ¿Cómo dice ahí literalmente? Deja todo lo que tienes
Y esto es una lección para nosotros que la dejó escrita el Señor por algo. Dice, deja todo lo que tienes. ¿Y quién se encargó de que él tuviera todo lo que tenía? El Señor. Pero este joven pensara que eso todo que tenía era por él y era para él. ¿Y qué dice la Biblia? Que él le escuchó, se entristeció. ¿Y qué dice? Y dijo, sí, Jesús, y lo fue a vender, ¿no? Se fue. La Biblia jamás vuelve a mencionar al hombre rico, a este joven rico. ¿Qué crees que haya pasado con él? Sí, pues si se murió, pues no está vivo, ¿verdad? Pero, ¿qué crees que haya pasado con él? Escúchame esto, todos los días de su vida, a partir de que negó eso a Jesús. Yo te voy a decir algo, todos los días de su vida se tuvo que acordar que esa miserable riqueza era más que su Señor. Y no menciona la Biblia más. Pero me queda claro que si ese joven no entendió, en vano le valieron todas sus buenas obras. En vano le valió todo eso que acumuló. En vano le valió que no se quiso bajar de la barca. Porque el Señor le dijo, solamente haz esto. Y me encanta porque dice, solamente, es decir, ya está todo lo demás que era como que más difícil. Solamente es esto y ya. Y sígueme. Y nosotros vamos a la iglesia y decimos que seguimos al Señor. Pero ya nos bajamos de la barca. Ya dejamos eso que nos está teniendo así aprisionados y que nos hace hasta preocuparnos con bastante ansiedad, ¿sí? Les dijo, vende lo que tienes, dale a los pobres. Abandonar, fíjese hermano, abandonar la barca puede ser lo más difícil que usted y yo hayamos hecho jamás. ¿Y nos vamos a quedar como los 11 o nos vamos a quedar como Pedro? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? No, porque yo creo que como Pedro no, porque me puede decir el Señor, apártate de mí, Satanás. Ese es en otra área, ese es otro asunto. A veces nos vamos por la tangente. Los que caminan sobre el agua dominan la administración del fracaso. ¿A poco eso se administra y a poco no? ¿Cuántos hemos fracasado? ¿Pueden levantar su mano? Espérenme tantito, agárrame la hermana Dulce. ¿Pueden levantar su mano los que han fracasado? Levanten la mano. Ahora, quédese con la mano arriba. ¿A quién le gustó fracasar? ¿Y por qué fracasamos? A veces, yo me lo he dicho a mí y luego le tengo que decir, Señor, perdóname. Yo me he dicho, a veces soy remenso. Pero no puedo yo agredirme de esa manera. Escúcheme esto, hermano. Si alguien se dice que soy retonto, retarantado, ya no te digas así. Porque tú eres real sacerdocio, eres nación santa. Eres un pueblo adquirido por precio de sangre. No podemos decirnos de esa manera. Pero esos fracasos por los cuales tú y yo pasamos y que permita el Señor que pasemos, aquí ellos, los apóstoles estando ahí en esa zozobra que iban allá a hundirse, no fue porque ellos dijeron se me pega la gana irme allá a meter al mar. Fue una instrucción del Señor porque Él quiso meterlos en esa situación. Un posible fracaso en el cual se hubieran hundido. ¿Hubieran habido discípulos ahogados? Sí, Señor. Hubiera habido discípulos ahogados. Fíjese, hay un hombre llamado Jonás Salk. Jonás Salk desarrolló, hubo un hombre porque ya murió, ¿verdad? Desarrolló una vacuna contra la polio y finalmente funcionó esa vacuna. Hizo 200 intentos promedio antes de lograr que esa vacuna resultase contra la polio. Y le preguntó una persona, a un reportero de esa ocasión, ¿qué se siente fracasar 200 veces? ¿Nos podrías decir qué se siente? Nunca he fracasado 200 veces en mi vida. Fue una respuesta espontánea, no esperaba la pregunta, fue una respuesta espontánea. No he fracasado 200 veces, simplemente descubrí 200 formas de cómo no vacunar contra la polio. El cristiano no debe de estarse fijando en sus fracasos, los administra. ¿Puede repetir eso conmigo? El cristiano no debe fijarse en sus fracasos, los administra, es decir, los usa como escalera. Para que me explique yo, es como la ilustración del burro que estaba ahí, que se cayó en el hoyo y que estaba, no estoy diciendo que alguien sea burro aquí, por favor, porque tengo que aclarar todo. Es como el burro que se cayó en el hoyo y dijeron, ya lo intentamos sacar, le metimos aquí, le metimos lazos y no se deja, lo queremos sacar y hasta nos muerde, pero si se queda ahí se va a hundir, se va a morir. Y alguien dijo, es que ya no lo podemos sacar, mejor, gracias, pues ya vamos a enterrarlo. ¿Se acuerda de esa ilustración? Y empezaron a echarle tierra. Yo hubiera sido el burro, diría, qué ingratos, ¿verdad? Es el burro, fíjense, el burro
Y repito, el burro se dio cuenta de que eso que estaba haciendo el problema era su solución. Le regreso aquí. Las adversidades, hermano, son necesarias porque Dios las usa como la solución para que nos bajemos de la barca. Y ahorita hay gente que tiene necesidad por problemas con su esposo, con su esposa, con el dinero, con los hijos, por la seguridad de X situación, compromisos que no sabe cómo salir de ellos y que se echó encima y ya ahorita no sabe luego ni qué hacer. El Señor usa la administración de sus problemas para enseñarnos lo que es una dependencia plena de Él. Fíjese, hermano, en la Biblia nos habla, en esto que acabamos de leer, nos habla de 11 fracasos. ¿Por qué? ¿Por qué no se bajaron los 11? Pero es que Pedro no fue un éxito, ¿verdad? Pedro conoció, fíjese, hermano, Pedro es el único hombre, escúcheme esto, divinamente, por decisión del Señor, que conoció la gloria de caminar sobre el agua. Fue el único. Es que Pedro era así, colérico, melancólico, no, pero era de esos de por mis espuelas en el viejo oeste, ¿no? Era de ese tipo. Pedro aprendió esto, que una vez que caminas sobre el agua, jamás vas a olvidarlo. ¿Quién aprendió la lección de a de veras ese día? De 12, solo uno. De 12, solo uno aprendió la lección. Y eso a mí me deja claro, hermano, ver que el peor fracaso no es hundirse en las olas. Escúcheme esto. El peor fracaso no es ese. El peor fracaso es no salir de la barca. ¿Y sabe qué nos está diciendo el Señor como iglesia el día de hoy? Hoy estamos a ¿qué? 28 de abril, el tiempo pasa bien rápido. Salirse de la barca, ¿qué hubiera pasado si Jesús estuviera en estos tiempos, que hubiera llegado en estos tiempos? Le hubiera caído mal a políticos, le hubiera caído mal a religiosos, hubiera hecho un montón de cosas. Pero si hay que seguir las pisadas de ese maestro y hacer las cosas como él, ¿qué estaríamos haciendo nosotros hoy si estuviera Jesús hoy de manera física y haciendo la labor en 3 años y medio, 3 años y meses? ¿Qué estaríamos nosotros haciendo si estuviéramos a la par con él? Ya nos hubieran dicho, vayan de 2 y 2, éntrenle, no lleven alforja, no lleven cobija, no lleven esas cosas, vayan y compartan. ¿Qué estaríamos haciendo ustedes y yo? Dándole, corriendo como locos para llegar a un horario empresarial. Estaríamos cumpliendo con tantas cosas que tienen que ver con manutención. ¿Qué estaríamos haciendo muchos de nosotros? Pastores, que no todos somos enviados o llamados para ser discípulos, estoy de acuerdo contigo, pero la iglesia, fíjate, puede ser que incluso tristemente algunos de nosotros pudiese ser que hubiéramos atacado a ese Jesús que estuviera en estos tiempos, así, a ese grado. ¿A poco? Nuestra obligación delante del Señor, hermanos, es entender que el Señor permita que podamos nosotros caminar sobre el agua. Y esto es el resultado de lo que mueve a que todo esto suceda, es la fe en nuestro Señor. Póngase de pie. Demos gracias al Señor, porque estamos aquí en su casa, hermano. Pero si hay algo que amas más, si hay algo que yo amo más, que me impide acercarme genuinamente a Jesús, puede ser que te quedes en esa barca toda tu vida. Y que cuando lleguemos al cielo el Señor nos diga, oye, yo quería hacer esto contigo, yo quería usarte en esto. Hijo, no quisiste. Yo no sé usted, pero yo no quisiera que eso pasara conmigo. Y yo no le estoy ahorita, escúcheme esto, si es tan amable, yo no le estoy hablando ahorita como pastor, te estoy hablando como tu hermano en la fe. Yo no quisiera que a mí me pasara, que llegando delante de la presencia del Señor me dijera el Señor, qué bueno que ya estás aquí, hijo, ¿qué crees? Tenía esto para ti, que tenías que hacer y no quisiste, tuviste miedo. Yo no estoy diciendo que el miedo sea algo fácil de cargar, porque Pedro tenía fe, bajó, pero fue más fuerte su fe al inicio que su miedo, y después
fue más fuerte el miedo que su fe. Eso es muy humano. Pero el Señor nos ayude a que tengamos fe, nos bajemos de esa barca y caminemos sobre el agua, caminemos en el poder de Dios. Y como se lo he dicho a usted más de una ocasión, Dios quiere más y espera más de aposento alto de lo que tú y yo hemos hecho, y que va a ser la diferencia como para que la gente que está en nuestro entorno, por donde usted y yo vivimos y donde nos congregamos, pueda ver que no es un decir, es una iglesia más, es una religión más, es donde está el poder de Dios y donde Dios ministra y Dios bendice a los hombres. Oremos. Te adoramos, Señor, te damos gracias por tu favor, tu misericordia. Gracias por aposento alto, gracias por tu iglesia. Reconocemos, Señor, que a pesar de que sabemos que hace falta mucho, queremos, Señor, ser obedientes a ti. Y si tú no quieres dar esa lección en la cual ya sea necesario bajar de esa barca, que es nuestra seguridad, que es nuestro conformismo, que es, Señor, nuestra vanagloria, que es, Señor, nuestro egocentrismo, tú sabes exactamente qué es. Ayúdanos a bajarnos de ahí y ayúdanos, Padre, a comenzar esa vida en Cristo, esa vida en ti en la cual la fe se está moviendo, la fe está creciendo. Estamos viendo, Señor, cómo tú haces cosas grandes, incluyendo milagros. Hay gente que dice ser cristiano, que piensa que tú ya no haces nada, Señor, pero tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y estás con tu iglesia el día de hoy, ministrando los corazones, Señor, y permitiendo, Señor, que entendamos que estamos para ti, vivamos para ti, Señor. Te damos gracias, pedimos por todo esto. Llega el momento en que algunos de mis hermanos se retirarán. Guárdanos en el trayecto, bendícenos. Te rogamos que tu grande amor, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con toda tu iglesia, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Quiero, antes de que cortemos, hermanos, lo primero, algunos llegaron.